Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional. Este programa producido toda la semana por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Y en este caso hoy la invitación se le hizo al Colegio de Graduados de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán, que por supuesto con la presencia de su presidente, el ingeniero agrónomo Mauricio Costa, va a conversar con nosotros el colegio sobre muchos temas que están dando vuelta y sobre todo en Tucumán, que está empezando la época de la zafra, la terminación, del cultivo de la caña de azúcar, con el tema del citrus, con el tema de la sequía, la soja, en fin, todos los granos. Y encima tenemos el tema también de las lluvias intensas y el crecimiento del Paraná. Así que, bueno, está complicado el panorama en nuestro país, pero de todas maneras, aquí están los ingenieros agrónomos para darnos su punto de vista. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien, Bueno, usted buenos también días. trabaja con el doctor Minetti, así que también el tema de la Exactamente. meteorología está muy ligado a ustedes, ¿verdad? Sí, Ustedes dependen mucho de eso también, ¿no? mi trabajo docente es, digamos, como profesor asociado de la Cátedra de Climatología Agrícola, así que estamos en el tema. Sí. ¿Y qué pasa con la sequía en Tucumán? ¿Es tan grave como se lo presenta o...? Bueno, sí, realmente la sequía no solamente afectó a esta parte de la Argentina, es Sí, decir, sí. hubo un sector bastante grande de nuestro país que estuvo afectado por sequías, pero si uno analiza la situación, digamos, de la condición hídrica un poco más globalmente, vemos que hay una banda seca, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, sobre lo que se llaman las latitudes medias. Entre los 20 y los 30 o 35 Sí, sí. grados de latitud norte y sur, hay sendas bandas de sequía. No nos debemos olvidar de que la sequía de Estados Unidos, que ya está entrando en un tercer año, con una situación hídrica bastante comprometida, que trajo muchos problemas en el mercado granario mundial. Hemos tenido sequías importantes en China. Hemos tenido sequías importantes también en el norte de Europa y en Sudamérica, en Sudáfrica y en Australia también. Nosotros presentamos con el doctor Minetti, nuestro grupo de trabajo de investigación, presentamos esta situación de que hay una situación de la física de la atmósfera que está produciendo estos fenómenos, digamos, bastante desagradables para las áreas productivas, como son las sequías. Pero en contraposición de eso también en otros sectores del globo, y nos está pasando ahora en Argentina, de que también hay ocurrencia de lluvias intensas. Es decir, nosotros digamos que están exacerbados lo que le llamamos fenómenos extremos. Tanto la escasez de agua como los excesos que han ocurrido la semana pasada en toda la cuenca del Paraná y que está llegando recién la hora de crecida a la provincia de Corrientes, de Entre Ríos, por hoy más o menos en estos días. Realmente esta situación, que también produjo unas inundaciones importantes en otras partes del mundo, y en el mismo Estados Unidos también han tenido algunos estados con inundaciones y una sequía severa en lo que llaman el cinturón maicero. Bueno, nosotros estudiando estos casos vemos de que hay una cierta influencia del calentamiento global y en otros casos son fenómenos recurrentes en el tiempo. Y la gente dice, bueno, pero ¿cada cuánto tiempo? Nosotros realmente tenemos como sociedad, como civilización, tenemos muy pocos registros. Las mediciones meteorológicas se vienen haciendo con cierta regularidad en nuestro país hace 130 o 140 años. En algunas partes de Europa 200 años, un poco más, y después hay que referirse a citas o a referencias bibliográficas, Sí, y yendo un poco más atrás en la historia a ciertos jeroglíficos sí, y a sí. ciertas cosas que relatan de que estos Sí, fenómenos ocurren cada sí, tanto sí. tiempo. En la Argentina la situación fue grave, y más que todo en el norte del país, porque es el segundo año que nosotros tenemos falta de precipitaciones y además una ocurrencia de altas temperaturas en el periodo estival muy importante que aceleró la evaporación del suelo, la transpiración de las plantas, y nosotros en el área granaria hemos tenido unas pérdidas muy importantes. Hemos recorrido Salta, Jujuy con nuestras conferencias y vimos que realmente la situación de los cultivos es desesperante, con un agravante de que no tienen forraje el ganado. Hay un problema serio también de alimentación de la ganadería. Nosotros tenemos un bache forrajero que es el periodo seco de abril a septiembre, y como no se han producido forrajes en el verano, no hay forrajes para darle al ganado en este momento, en este mes de julio. Y vamos a ver qué pasa adelante. Es decir, cuando una sequía se va acentuando y pasa de sequía meteorológica a sequía agrícola, ya que en estos casos se agrava aún más cuando pasa a ser una sequía hidrológica, que es lo que sucedió en nuestras cuencas, de tener muy poco aprovisionamiento de las cuencas durante el periodo estival, que es el periodo de lluvias para nosotros, y consecuencias como las que tenemos en el dique El Cadillar, en el dique Escava, y entrar a la provincia en emergencia hídrica.
Entonces, todo va englobado, esta suerte de fenómenos, y que trae sus consecuencias. Hablando hace pocos días con gente de la Asociación Tucumana de Citrus, que ellos ya están exportando limón, el problema principal es que el limón no alcanzó el tamaño adecuado, digamos, el calibre, como se llama, el diámetro que tiene que tener el fruto para poder acceder a los mercados del mundo. Muy poca fruta llegó a ese tamaño, entonces tenemos una disminución de frutos para exportar. En la caña de azúcar, bueno, recién está empezando la zafra, con buenos rindes, la empezamos tarde, no hay heladas todavía y creemos que no va a haber hasta dentro de un tiempo corto. También va a haber una disminución de toneladas de caña por hectárea. La ventaja que tiene el cultivo de caña es que en muchos sectores se riega, pero los cítricos también se riegan. Evidentemente, los riegos no han sido suficientes para soportar una condición ambiental tan adversa. Bueno, pero la emergencia hídrica provocó precisamente que no hubiera tanta cantidad de agua como se esperaba. Claro, ya no hay agua para regar, están limitando la dotación de riego, están limitando el agua para las industrias. Y bueno, y yo me atrevería a decir que hasta está en peligro la provisión de agua potable para Tucumán. No hay que ser catastróficos ni tampoco, digamos, apocalípticos, decir, bueno, no, hay que ser prudente en el uso del recurso. El agua dulce es un recurso muy finito en el planeta y realmente la gente no toma conciencia. Yo ayer venía ingresando a la ciudad de Tucumán y veía cómo siguen existiendo los lavaderos en el ex aeropuerto, lavando coches a toda hora, y esa es agua dulce que se desperdicia. Agua dulce, claro. El agua dulce en el planeta es solamente el 3%. Uno lo ve para lavaderos de automóvil, el agua que gente le está faltando también en Tucumán, en muchísimos lugares. Entonces, nosotros, el mensaje que yo puedo dejar sobre este aspecto hoy es que llamemos a la conciencia de la sociedad de que debemos cuidar el recurso. Es un recurso finito, estamos en una situación hídrica comprometida, no se esperan lluvias importantes. El invierno, por ejemplo, no es lluvioso. No, la temporada seca nuestra es de abril a septiembre, es decir, nosotros esperamos lluvias importantes a partir de octubre. La lluvia del otro día, del sábado 15, que todo el mundo dice, pero ustedes dicen que no va a llover, sin embargo llovió. Sí, exactamente, llovió en 4 o 5 puntos de la provincia, que es la zona del Pedemonte. Llovió en alrededor de 60 milímetros, en Santa Ana, 70 y pico de milímetros en Fronterita, 60 y tantos también en Lules, y algo parecido, no se midió, pero algo parecido aquí en la zona de San Javier, en la zona de la Rinconada, que se produjo una inundación. Pero fue algo sumamente extraño para la época. A mediados de junio que ocurre una lluvia de esa naturaleza es extraño. Pero nosotros no salimos de la sequía con esa condición hídrica. Y hay lluvias como esa no las esperamos, así que realmente yo le invito a la sociedad de que tengan conciencia de que el recurso hídrico es fundamental para la vida en el planeta. Tanto humanos, animales y plantas somos agua. ¿Y se puede hacer algo desde la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de la Producción, de llamar, digamos, a concientizar a la gente que realmente no se puede seguir permitiendo el derroche del agua, porque le está faltando primero al riego y segundo puede llegar a faltarle a la ciudadanía? Entonces eso yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, yo creo que es una acción mucho más amplia. Claro. Estamos hablando y aconsejando de que esto es parte de la educación, forma parte de nuestra idiosincrasia. Hay, digamos, sociedades como la que vive en Cuyo o en Patagonia, que ellos cuidan el agua. Uno no va a ver en Mendoza o en San Juan gente lavando las veredas a cualquier hora, lavando coches en la calle, porque ahí el recurso es escasísimo. Ellos tienen una lluvia anual que es equivalente a una lluvia diaria de nosotros. 90, 100 milímetros al año. Seguro. Si no fuera por el derretimiento de la nieve en cordillera, ellos no tendrían agua, no tendrían el recurso. Están los canales y los cuidan muchísimo. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde el jardín de infante a enseñar. Y las canillas abiertas, el lavado de la ropa extenso, a veces en el verano las piletas de natación, ese tipo de cosas, cuando a cierto sector de la ciudadanía le está faltando el agua potable. Uno puede vivir tal vez sin electricidad, podrá prender una vela, podrá vivir sin, qué sé yo, sin pavimento, podrá andar por el barro, pero podrá, qué sé yo, tantas cosas, pero no tener una canilla donde salga agua es vital para la vida, no solamente para los cultivos. Yo doy un ejemplo, cuando uno agarra una planta y la incinera, nos queda más que un puñadito de ceniza. Y con toda la vida en el planeta nos pasa lo mismo. Somos nada sin agua. Entonces hay que cuidar. Y a futuro, teniendo en cuenta que realmente la etapa viene, ¿cómo será el tema de los granos? ¿Cómo será el tema de la frutilla? Todas estas cosas, arándanos, todo lo que viene, digamos. Nosotros, siempre cuando digo nosotros me refiero a nuestro grupo de investigación, vemos con bastante preocupación
de que desde el año 2003, ya hace 10 años, en toda la Argentina hay un descenso de las precipitaciones anuales. Es decir, que los volúmenes anuales han disminuido. Tucumán tiene en 100 años de datos un promedio de aproximadamente 970, casi 1000 milímetros, y en estos últimos 2 años han llovido 700 y algo, muy poco. Es decir, que estamos casi con 300 milímetros menos en San Miguel de Tucumán. Y hay otras localidades, como Frías, por ejemplo, que tienen casi 400 milímetros menos, el este de Tucumán anda por ahí. Entonces, nosotros se nos terminó un periodo lluvioso, y yo creo que esto va a traer una consecuencia importante, que es una retracción de la frontera agropecuaria. Nosotros en la década del 80, a partir de la medida de la década del 70, 80, 90, tuvimos una expansión de la frontera agropecuaria hacia los márgenes semiáridos del noroeste argentino. Nosotros nos fuimos mucho hacia el este, los chaqueños se vinieron mucho hacia el oeste, avanzamos sobre Santiago del Estero, lo mismo pasó con Salta hacia Chaco, y yo creo que eso es una condición, que la condición natural de esos ecosistemas no eran agrícolas, eran ganaderos forestales, con ganadería de extensión, un bosque nativo que ya no existe. Entonces ahora tenemos que pensar en una reformulación de la empresa agropecuaria. Este periodo seco nosotros creemos que se puede extender por varios años, pero atención, el mensaje es el siguiente. Nosotros creemos que va a llover anualmente un poco menos. No es que no va a llover. En algunas veces sacaron en el diario 15 años de sequía. No. Estamos en un ciclo donde las precipitaciones van disminuyendo, pero hasta los márgenes, digamos, o hasta los totales que teníamos en décadas pasadas, como la década del 50, la década del 60. Es decir, que nosotros vamos a tener que pensar que trabajar con agricultura, con ganadería, con menores precipitaciones anuales. Exacto. Eso no significa que no va a llover en algún momento mucho, pero que va a llover, vamos a tener una distribución pero quizás menos distinta. en total. Va a llover en cantidad. general, va a llover un poco menos. Así que nosotros el mensaje que le damos al sector productivo y a los colegas se les comenta estas cosas, de que realmente hay que pensar muy bien en el momento de la siembra, qué sembrar, a dónde sembrar. Y ¿Hay cultivos que requieren mucha más cantidad de agua que otros, por ejemplo? El maíz, por ejemplo, requiere más que la soja, para ir a una cosa rápida, pero hay que pensar también de que esa área, o esas áreas donde nosotros nos expandimos, que no tienen una condición natural de agrícola, volver a pensar en la ganadería. Nuestro país está en deuda desde 5 años, por lo menos, con la cuota Hilton de exportación de algunos cortes de carne que no hemos cumplido con el resto del mundo. Está bastante apaleada la actividad ganadera, pero yo creo que con una ayuda del Estado, con una política ganadera o una política agropecuaria, digamos, a largo plazo, podríamos tener una reformulación de esas empresas agrícolas en agropecuarias y, ¿por qué no?, la producción de forrajes para los feedlots y volver a darle la aptitud natural de esas regiones que invadimos, por decir de alguna manera, con cultivos de verano como la soja y el maíz. Bueno, lo que pasa es que daba muy buenos dividendos y la gente dejó la ganadería para ir a volcarse a la soja, pero también todo cumple su ciclo, ingeniero, es evidente, ¿no? Así que bueno, le agradecemos como siempre al Colegio de Graduados, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán, que ponga sobre el tapete estos temas de tanta actualidad y que llevan, digamos, toda una reflexión. El tema del agua y del agua potable, del agua dulce, es un tema muy caro a todo el mundo, por lo tanto pedimos también que la ciudadanía nos ayude consumiendo lo justo y necesario. Le agradecemos mucho, ingeniero Costa, a usted y a toda la gente del colegio, y nosotros nos encontramos en un ratito aquí. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré. La segunda parte de nuestro programa tiene como protagonista además a la licenciada Zulma Brandán, que es presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Biológicas de Tucumán, porque el 27 de junio se celebró el Día Nacional del Biólogo. Y yo me imagino que usted quiere saber por qué, y tiene una historia muy linda que se remonta a 1812. Bueno, bienvenida, Zulma, acá. Muchas gracias, programa. Silvia, Sí, así es con Rivadavia. Sí, Bernardino Rivadavia, en el año 1812, en representación del triunvirato, envía una nota a cada una de las provincias que existían en ese momento, pidiéndoles colaboración para la fundación de un museo en la ciudad de Buenos Aires, el Museo de Buenos Aires.
Ese museo es el que actualmente se llama Bernardino Rivadavia, toma el nombre de él, y la Federación de Biólogos que existía en el año 84, que estaba formado por 3 colegios nada más, que era el de la provincia de Buenos Aires, el nuestro, y el de la provincia de Córdoba, decide que esta es una fecha importante para festejar como Día Nacional del Biólogo, así que... ¡Qué visión de él en 1812! Realmente es una maravilla, y sí, ha sido uno de los museos más antiguos que hay, ¿no? Seguramente. Y en este caso, a veces se pregunta sobre las incumbencias de los graduados en ciencias biológicas y lo que significa, digamos, el biólogo en la vida, digamos, de la comunidad, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, muy poco se sabe, muy poco se maneja, ¿no? Sobre la cuestión de qué es lo que hace el biólogo, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué sos? ¿Sos biólogo? ¡Qué lindo! Trabajás con los animalitos, con los bichitos, con las plantitas. Y no se sabe muchas veces todo lo que un biólogo puede llegar a hacer, ¿no? Y la colaboración que puede dar en el medio, por ejemplo, la cuestión del impacto ambiental, la cuestión de la basura, la cuestión de plagas, insectos plagas, animales plagas para la agricultura, el control biológico que ahora está tan importante. El tema de la charla del Día del Biólogo fue el control biológico. Exactamente, hay unas investigaciones fantásticas de Tucumán, espectaculares, ¿no? Unas grandes investigaciones, gente que realmente tenés que poner el lomo, como se dice, porque es muy dura la tarea. Además, de separar, días enteros, sábados y domingos, cultivar el que bichito, cuidar sus laboratorios porque es claro, increíble. Tenés que tenerlo a una temperatura determinada, cuidar los huevitos, ver cómo crecen, ver la cuestión de ponerlo en el medio, es una tarea bastante ardua. Y se trabaja con ingenieros agrónomos, isotecnistas, se trabaja en el INTA, se han hecho convenios incluso con Brasil, que ellos tienen las cosas bien fresquitas, ¿no? Ellos con la cuestión de control biológico se manejan mucho. Y acá en Tucumán hay muy poco de control biológico, pero sí se hizo en Salta, en el ingenio tabacal, se ha trabajado mucho con control biológico en la caña de azúcar. Después, por ejemplo, no solamente eso, sino, por ejemplo, la cuestión de saber si en un lugar determinado yo puedo hacer, por ejemplo, un dique. Entonces, ¿en qué me afecta a la flora y a la fauna de la zona? Si yo construyo, digo, bueno, acá me llegan tantos diques, está perfecto, entran los ríos perfectos, sale un río hermoso, hago un dique. No es tan fácil. Tengo que ver qué es lo que está pasando ahí, cómo los afecta a los animales que viven ahí, si yo los aíslo, si puedo formar una isla y después no puedo conseguir que el animal se reproduzca. La cuestión, por ejemplo, que ha pasado muchas veces en el asunto del dique El Cadillal, ha cortado muchas partes contacto de fauna, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un estudio bien profundo y en eso están los biólogos, ¿no es cierto? Ahora, qué tarea maravillosa y silenciosa a veces, porque la gente se pregunta dónde están, y están en los laboratorios, pero además están asesorando a los gobiernos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y el trabajo empieza en el campo siempre, porque la mayoría de los biólogos somos biólogos de campo. La salida al campo, el ver en el ambiente, el descubrir qué es lo que hay, qué es lo que pasa, el hacer un recorrido en el lugar, ver qué es lo que hay. Primero, antes que nada, la observación de qué es lo que hay en el ambiente. Y después ver el comportamiento, cómo se comportan, qué relaciones tienen un animal con otro, un animal con la planta. ¿Qué pasa cuando de repente la planta que estaba se corta y entonces se siembra trigo, se siembra caña? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando se corta un árbol? Y entonces, ¿qué pasa en el ambiente? ¿Qué pasa no solamente en la tierra y en la planta, sino qué pasa con el bichito que viene y vive ahí, con el pájaro que vuela, con la paloma, con el águila? Es todo un estudio total de lo que es el ecosistema. Yo me acuerdo hace muchos años cuando se estaba el cirpón, que realmente yo quedé maravillada. Y de pronto esta tarea se continúa a través de otros organismos fantásticos que tiene el CONICET, pero de pronto decía alguien que estaba estudiando una mosca para que a su vez controlara otra cosa, cuando a veces se usaba el agroquímico y bueno, arrasaba con eso, ¿no? ¿No es así? Sí, hay un grupo de gente, ese es el control biológico, digamos, ¿no es cierto? Porque hasta ahora lo que se hace normalmente es el control químico. Entonces se echa químicos y bueno, lo que ocurre con los químicos, sabemos que modifican el agua, modifican la tierra, sabemos que hay una escorrentía, que cuando llueve esto corre, ¿no es cierto? Lleva a la contaminación, ocurren problemas de salud, incluso en gente grande, pero más en criaturas, ¿no es cierto?
Entonces, eso se quiere solventar, se quiere solucionar, se quiere dejar de lado esto para poner el control biológico en su lugar. Bien. Entonces, buscamos el animal, ¿no es cierto?, un insecto generalmente, que ataca específicamente a la larva en general del que está destruyendo el cultivo. Cuando se encuentra, entonces se cultiva ese bichito y se lo arroja, se lo manda al ambiente. Entonces, se termina el control químico y empieza el control biológico. Y hoy en día, la verdad es que hay un creciente interés por esto, porque están las normas internacionales. En las normas internacionales hoy en día te dicen no se puede poner semejante cantidad de tal cosa o otra sustancia química o los porcentajes que se aceptan. Entonces, para que yo te acepte la venta de tus productos en Europa o en otros lugares del mundo, entonces vos tenés que cumplir con estas reglas. Libre de todas estas cosas que no pueden entrar en exportación. Exacto. Yo recuerdo el cuidado que hay siempre con el tema de los cítricos en Tucumán y de que no vengan, yo no sé cómo se llama la plantita. La cancrosis esa que viene con una planta que a uno le encanta, que es una planta que da un penacho colorado, pero que hay que evitar que entre porque puede traer una plaga, aloja una plaga, ¿verdad? Aloja una plaga y la plaga lo que tiene es que se desarrolla mejor en el citrus que en esta planta. Entonces uno va, la compra la planta por hermosa y bonita, la trae, la pone en un lugar y eso sale. Claro. Y bueno, y de ahí lo arrastramos. Uno se va a comer una naranja y bueno, y no sabemos qué es lo que estamos llevando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos modificando en el ambiente? Qué cosa maravillosa lo que la ciencia ha avanzado, porque mientras en un momento dado, bueno, los agroquímicos ayudaron a erradicar las plagas, ahora de pronto un control natural que viene de la biología de la vida ayuda a controlar sin necesidad de contaminar nada, ¿no? Sería fantástico si nosotros pudiésemos hacer esto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que sí es cierto que el control biológico es caro. Exacto. Es decir, uno en un lugar como por ejemplo en el caso de Brasil, que tienen enormes plantaciones de caña de azúcar, entonces las fábricas, las biofábricas, son también, está bueno. ¿Por qué? Porque ellos obtienen la ganancia suficiente. Entonces, de su ganancia, restan el monto para la biofábrica y saben que van a producir. Nosotros en Tucumán, nosotros sabemos que los productores cañeros, por ejemplo, son productores chicos. No es la gran empresa. Entonces, sí en Salta, que tenemos Ledesma, que tenemos Tabacal, bueno, ellos son grandes empresas, pueden manejar las biofábricas. Pero en Tucumán es más difícil. Entonces el productor tiene que buscar la relación con estas biofábricas para que le aporten el producto. Claro. Es cierto que una vez que se sueltan esos bichitos al ambiente, el bichito se sigue reproduciendo, ¿cierto? Y se mantiene el nivel de la plaga a niveles normales. Pero para llegar a eso es caro. Es que en el mundo, además, con este tema de la necesidad de ampliar las fronteras para que más gente coma y mejor, la verdad es que es una inversión. A futuro, el control biológico es una gran inversión. Es una gran inversión, sí. Lo que pasa también es importante que la gente que sea capacitada sea la llamada para hacer esto. Porque muchas veces también tenemos el hecho de que, bueno, no voy a recurrir al biólogo, no voy a recurrir al ingeniero agrónomo, voy a preguntar por ahí o veo qué es lo que ha hecho otro y entonces acarrea un problema. Exactamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo esto. No cualquiera puede hacer control biológico, no cualquiera nos enseña. Pero de todas maneras hay tanto avance también en lo tecnológico, todo eso, que además la vida de ustedes no es que sea simplificado, porque la dedicación, el laboratorio, el estar sábado, domingo, eso no tiene vuelta porque hay que cuidarlo, como se dice, como el oro, ¿no? Como decir, temperatura, humedad, todo eso. Pero de todas maneras, la ciencia ha venido mucho y la tecnología a ayudar a la biología en el mundo, ¿no? Totalmente. Y el biólogo cada vez se sienta más sobre la cuestión científica y tecnológica. Ya no hay esas plagas que antes devoraban, se comían la mitad de los cultivos. Lo que pasa también es que, por ejemplo, hay muchas barreras sanitarias, ¿no? Que se han ido imponiendo. Es más, acá dentro de la Argentina, uno va de Tucumán a Mendoza y está la barrera sanitaria, no podés entrar. ¿Y qué decir de los países? Claro, no. Es que era lógico que ocurra, ¿no es cierto? Porque si estamos viendo que una enfermedad como la gripe aviar empieza en cualquier lugar del mundo y de repente al mes siguiente ya la tenemos acá, entonces sabemos que puede producirse. Las cosas se han achicado, el mundo se ha achicado.
Y también desde el punto de vista de la ganadería y todo eso, también las barreras fitosanitarias son extraordinarias, ¿no? Entonces SENASA y todo eso. Sí, en todo esto siempre están los biólogos colaborando con la Sí, y por supuesto que aparte está el biólogo que desarrolla la otra parte, ¿no es cierto? El hecho de, por ejemplo, el clasificar a un insecto, el decir qué es, dónde está, cuál es su grupo. Entonces eso es importante porque esa es la primera parte de la ciencia. Si yo reconozco quién es, reconozco qué hace, reconozco dónde vive, entonces puedo saber cómo actuar con ese insecto, por ejemplo, con un lepidóptero, con una mariposa. ¿Y qué grandes biólogos ha tenido, por ejemplo, Tucumán y el país? Y bueno, nosotros en el Lillo, digamos, en la Fundación Miguel Lillo han trabajado y en la Facultad de Ciencias Naturales han trabajado grandes biólogos, ¿no? El doctor Lorán, que trabajaba en herpetología, un gran herpetólogo. Yo no lo he alcanzado a conocer, me hubiese gustado tener acá a gente que ha trabajado con él, porque tienen además, son cuentos hermosos lo que cuentan sobre el doctor, ¿no? Después el doctor Billing, el doctor Seligman, son gente que ha tenido su llegada y que ha marcado un hito, ¿no es cierto? Y que todos los biólogos, quien más, quien menos, se siente o se ha sentido atraído por esa figura, ¿no es cierto?, que eran ellos. Pero de todas maneras, por ejemplo, en la República Argentina también estuvo recorrido por un Darwin, ¿no? Sí, en todo el sur, en 1700, ¿no? Darwin en 1700, claro. Los viajes al sur, el viaje en el Beagle. Exactamente, exacto. Así que tenemos toda la historia. Y por supuesto, un visionario como Bernardino Rivadavia, ya pensando en 1802, en tener ya los museos, que son una cosa maravillosa. Y hablando de museos, siempre les voy a recomendar que sigan por el Instituto Lillo, por la Fundación Miguel Lillo, porque es una maravilla que tenemos en Tucumán. Sí, realmente. Sí. Bueno, licenciada Zulma Brandar, ha sido un gusto, nuestro saludo también, un poquito más tarde, porque el 27 de junio fue el Día del Biólogo, pero nuestro saludo desde FEPUT para todos ustedes. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarnos a estar acá. Por favor, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo programa, en la próxima semana. Como siempre, hasta entonces.